¿Cómo se haría esto de Sarmiento? ¿Cómo lo ven a Sarmiento en la historia? En realidad se lo ve como, no sé si quería hablar algún compañero. Por un lado, dependiendo de la historia de donde lo abarquemos, si es la historia de la educación donde vivimos en la escuela, como lo vimos que era un prócer, un salvador, y nosotros lo teníamos como un gran referente, que no deja de serlo, pero también nosotros leyendo, buscando, inclusive estuvimos viendo videos de Felipe Pigna, y como que cuenta la parte, por decirlo entre comillas, el lado oscuro de Sarmiento, en el cual explica que no solamente era un prócer y que hacía todo bien y todo para la sociedad, y él era todo un amor y paz, sino que también habían cosas detrás que lo que llevó a todo a lo que hoy en día, bueno, más allá que fundó las escuelas o dio mucho hincapié en la educación, también estuvo en la parte de nosotros hablábamos, en la matanza de los indios, el motivo que traían a las maestras, más allá con el objetivo que los traían de educar a los alumnos o que incentivar a la educación acá en Argentina y promover una educación que estaba a nivel, digamos, en los primeros mundos, sino que también se las trajo con el motivo de que eran más baratas las maestras y también porque, bueno, como usted nombra en el video, como menciona en el video, que al ser lindas o atractivas iba a llamar la atención para que los alumnos estudien. Entonces eso me parece una controversia que es lo que no se vio en las escuelas o que no vimos, como también ha pasado con otros próceres, por ejemplo, como San Martín, que cruzó los Andes a caballo, que es mentira, que lo cruzó en camilla, bueno, y etcétera. Sí, Mucho de reflejado en el libro, en el Facundo, que habla mucho de lo que es la civilización de barbarie y explica un poco de por qué Sarmiento fue a buscar maestras afuera y no se tomó ese viaje de crear ese mismo, como si fuera ese mismo plan acá con las mujeres de acá Argentina. Al ser las mujeres uno de los primeros motivos, porque como dijo Lauti, la mujer era más barata de contratar. Segundo, es que hablando un poco del libro del Facundo, que lo escribió en el 1845, él habla de que todo lo que era la zona sur, todos los países del sur, eran pobres, eran indios, eran gente que no se sabía cuidar de sí misma. Entonces, él, con ese odio que tenía y en su exilio en Chile, fue cuando escribió el Facundo, ahí podemos ver cómo y el por qué se fue afuera y trajo a las maestras. Hablando un poco de civilización y barbarie, él nombra mucho el odio que tenía hacia los gauchos. Entonces, él decía que los gauchos tenían la culpa de que en ese momento el país estuviera como estaba. En el libro Claro, explica mucho lo que es los tipos de gauchos y el odio, por así decirlo, que tenía. muy, ahí Como como él dice Facu, profe, sí, también era por las tierras libres que había en Argentina, en donde estos mapuches, estos gauchos, usurpaban estas tierras que eran libres y por ende Sarmiento era como de una manera, los esclavizaba a través de todos estos viajes que él iba haciendo, iba adquiriendo estos tipos de matanzas y después al venir a la Argentina, él digamos, manifestaba esto. También lo que hacían estos mapuches, como usted habla en el video que subió, que hoy en día también lo podemos ver con la realidad que está pasando, que tenemos muchas personas que hoy en día están usurpando lugares en donde hay, por ejemplo, hectáreas de campo y la gente que no tiene un dineral, por así decirlo, usurpan estas tierras, pero como no se puede hacer nada hoy en día, se quedan ahí y sin embargo no se pueden sacar, y más si tienen obviamente familias e hijos. claro, exactamente. Eso que me decía, los tres me dijeron cosas claves. Con respecto a esto de... me gustó esto de... Nosotros estuvimos leyendo, profe, eso me gustó también. O hacer referencia a Facundo, o esta referencia que me hace vos, Juliano, con respecto a... ¿por qué los mapuches tienen que tomar tierras que no son Sí, propiedad de que no les nadie, que están al lado del pertenecía. lago? Esto por Tal una cual. cuestión de ley, 30 metros sobre la costa del lago, vos no podés tener una tierra, sin embargo, bueno, pero Claro, también, sin embargo, hoy se usurpa de esa manera y no le podés hacer nada hoy en día. Por desde ejemplo, un lo... caso que ha pasado, perdón que lo interrumpa, que ¿Sí? le ha pasado a nosotros, a nuestra familia. Mi papá tiene un campo y resulta que fue una persona y llevó 20 caballos. Y decir, pero o sea, es mi campo. Y decir, pero te dicen, sí, pero si no tenés
o sea, cerrado perimetralmente, qué sé yo, si es tuyo el campo, y tenés todo este tipo de personas, claro, que te van usurpando y vos no le podés hacer nada contra ninguna ley, porque, claro, no tiene ningún perimetral, por así decirlo. Claro, claro. Yo creo que, bueno, son las bases que se construyeron, que vamos construyendo en el país y que todavía están. El año pasado me preguntaron, ¿qué opinión tenés de Sarmiento, profe? Y bueno, no sé, sí, se construyeron algunas bases. Es una pelea intestina que tiene que ver con lo de hoy, chicos, tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy, es la pelea del rico contra el pobre, Eso iba a del decir. el Boca River, el peronismo contra el radicalismo, el gaucho contra el poder centralista porteño. Ahí con lo que decías vos, te puedo hablar de la ley Farmers, que le daban 30 kilómetros al este a las personas para que trabajaran la tierra. Sí, pero ¿cómo va a trabajar la tierra si no había una tecnificación, no había Claro que comunicaciones? a esa ley que usted dice de farmer eran a las personas que, o sea, le daban estas tierras a las personas que tenían un poder adquisitivo muy alto. A las Claro, personas bajas no se les Es lo daba. que seguimos viviendo hoy en día a nivel, no tanto como país, sino a nivel mundial. Como que vemos esto, las usurpaciones. Vemos al pobre que usurpa. Yo no estoy de acuerdo con las usurpaciones ni del pobre, ni del rico, ni nada, pero el pobre usurpa y hay que sacarlo, hay que matarlo, hay que pin, que pan. El rico va, usurpa o dice, bueno, yo construyo acá y que he tenido experiencias ahora hace poco, que escuchaba a alguna gente que trabaja, que viven en el lado, que tienen un poder adquisitivo muy alto, y ellos mismos lo cuentan como anécdota. Sí, yo hago un alambrado, cerco en la parte de adelante y digo que mi terreno termina en el arroyo. Y el arroyo está como a 100 kilómetros. Entonces, y esa nunca compraron esa tierra, compraron a lo mejor 2 o 3 hectáreas y todo. Y eso nosotros lo vemos como bien, como una anécdota, pero vemos que el pobre va, usurpa y hay que sacarlo, hay que matarlo. O sea, hoy en día todo lo que hemos construido a nivel, ahora sí, país, se ha construido desde una corrupción desde hace tanto tiempo, desde el principio, que no, esa corrupción nunca se mejora y siempre se busca para el beneficio de uno. El que gobierna busca el beneficio de él y de los alrededores. No es que buscamos gobernar o construir o crecer a nivel país, decir, bueno, construyamos o creemos tal cosa, pero para el beneficio de todos, no, es para el beneficio de una clase o de la otra clase o de lo que a mí me conviene para yo poder estar bien. Y siempre sí, es perjudicando al otro. en beneficio de la casta, porque esto de la toma de tierras pasó en los años 90 con la presidencia de Carlos Saúl Menem. ¿Qué pasaba? Y bueno, le dieron todas las tierras al italiano dueño de Benetton. Entonces voy a decir, no, ahora los mapuches están tomando tierra. No, no, en los 90 ya se Están estaba haciendo eso, recuperando. beneficiando a un italiano o al canadiense o al australiano que tienen todas las costas del lago Lácar, del lago Nahuel Huapi. Entonces, bueno, no es... O sea, para ser un libre pensador, yo creo que no hay que leer o de decir lo que dice para ser un libre pensador de la historia, ¿no? O sea, lo que dijo, lo que dice, de lo que me dijeron, de lo que pude. No, no, para ser un libre pensador tenés que leer, agarrar varios libros, agarrar, como dijo ahí Facundo, agarrar varios libros, agarrar Facundo, Civilización y Barbarie, agarrar otros libros, para que vos puedas tener diferentes opiniones con respecto a un tema. Vos podés leer el Clarín, pero también tenés que leer página 12, entonces te va formando una opinión. Para tener una propia postura, digamos. Tal cual. Claro, No claro. sacar los Armar una propia cuchitos de hipótesis. cada libro y decir, bueno, Sarmiento dijo esto, Mann dijo esto. No, sino tener la propia postura de cada uno, pero claro, es a través de la lectura, como dice usted. Claro. Brunito, Sí. No, yo pienso de que no estoy a favor de que usurpen tierras, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que siempre el más rico robó esas tierras. No es solamente que los pueblos originarios hayan querido usurpar porque sí. Hay que tener en cuenta varios factores, digamos. sí. A ver, entra ahí que me gusta. Y por ejemplo, vienen gente que tiene mucho poder en Buenos Aires, que es la capital de Argentina, y se va al sur. Y esas tierras en un principio no tenían dueños, pero esta gente que tenía mucho poder tampoco eran los dueños y tomaron esas tierras. O sea que Exactamente. los usurpadores no son solamente los pueblos originarios, sino que también la gente de poder. Absolutamente, absolutamente. Esto de lo que hablamos de los anchorena, de lo que tienen,
hoy tienen una parte de tu casa, si vos te diste cuenta, hoy tienen parte de tu cablevisión, hoy tienen parte de tu telecom, y además tienen parte de la tierra de Argentina, o sea, tampoco digamos si tampoco hablemos de la inocencia de la casta, tampoco como que no hacen nada. Hay una lucha de poderes, de castas y de clases que todavía no hemos podido Pero superar en Argentina. No estamos todos con el proyecto de país este proyecto de país. Por ejemplo, el sarmientino hablaba de la idea europeizante, ¿no? sí. Con respecto a eso, profe, bueno, justamente como usted también mencionó en el video que usted explicó y subió, cuando usted habló de Felipe Piña, a mí cuando era chico, con mi papá veíamos muchos documentales de él, porque es una persona, o por lo menos yo lo entiendo desde ese punto de vista, y me gusta escucharlo porque habla desde las dos partes, o sea, muestra el lado bueno como también el lado malo. Y ahí es cuando habla también de Sarmiento, que habla, bueno, todo esto del tema de las maestras, de la manera que los trajo, pero también habla de la otra parte que es desde la educación cuando se va a Europa, que es exiliado, que desde Chile lo mandan a Europa y ahí llega a Estados Unidos y de Boston trae a las maestras, él trae esa idea de estudios, viendo reflejado que acá no había un estudio, o solamente los que estudiaban eran las de élite, o solamente hombres. Él trae esas ideas de decir, bueno, a ver, vamos a traer la educación, vamos a traer un modelo educativo, pero no solamente para el hombre, y no que sea también para la mujer, y es ahí cuando se crea la ley del 420 que trabaja el tema de que sea una educación libre, gratuita y obligatoria, y que sea para todos, y que sea unificada, y ahí es donde salen las escuelas que en ese entonces que se llamaban las escuelas normales. Muy buena ese. Bueno, acá en Córdoba tenemos escuelas normales. El Garzón Agulla, el Carbó son escuelas normalistas, digamos. Y si pensamos en esa, por ejemplo, en esto que propone Sarmiento, en esto de que, bueno, la creación de 1800 escuelas, la duplicación de la matrícula, el aumento de los haberes docentes en un 80%, porque hoy nos rasgamos las vestiduras con eso, ¿eh? Hoy decimos, sí, la educación es importante, pero nadie hace nada por la educación. Nosotros, ciertamente, no tenemos una salida laboral, si no ha sido por un mandato, por un gusto, por un profe que nos dio un mensaje ejemplarizador con respecto a esto. No sé si nosotros estudiaríamos educación por el tema del dinero que podés llegar a ganar, de la dignidad que te podés llegar a construir. El otro día me preguntaban ¿quién era mejor, San Martín, Belgrano o Sarmiento? Y yo le hablé de este aspecto bifronte que tiene Sarmiento, las dos caras de la moneda, la campaña del desierto junto a Roca, matar indios, matar personas pobres. Él decía que el pobre era un gasto para el Estado, el drogadicto era hijo de un vicioso. La sangre del indio y del gaucho tenían que regar el territorio argentino. ¿Vos te das una idea de esas palabras? Y a la altura de hoy es horrible eso. Claro, es horrible eso, es horrible. Y Es me como una preguntan versión. con relación a Sarmiento, Belgrano y esto también tiene que ver con la política del hoy. Tiene que ver con esto de Radical. Vos le preguntan Radical quién fue Sarmiento y te dice, no, sentó las bases del país, organizó el país, sí, pero mató 80 millones de indios. O sea, Y es muy contradictorio de que una persona que haya sido exiliada del país, después de un tiempo sea presidente. muy contradictorio. Sí, sí, sí. ¿Qué conocimientos tenía? ¿Qué participación en la cultura había tenido? En la parte crítica me refiero, ¿no? A esto que decía el autor de Felipe Piña, que hizo un programa con Mario Pergolini y la producción se llamaba Algo Habrán Hecho. Sí. Estaba muy buena, muy bien hecha esa. Y después me preguntan de San Martín. San Martín peleó 3 años, 4 años acá en Argentina. Sí, está bien, liberó Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Uruguay, pero estudió en Sevilla, estudió en Europa. Y cuando se iba a morir, cuando se hizo viejo, cuando se puso adulto Se fue a mayor, morir allá.
Ese fue a Boulogne-sur-Mer, se fue a Inglaterra. Era un héroe chetongo. Era un héroe chetongo al decir de ustedes, claro. ¿Y Belgrano qué pasó? Y con pelear contra los realistas en el norte. Belgrano no era militar, Belgrano era abogado. Cuando se fue a morir le pagó al médico, se sacó así el reloj y le pagó con el reloj. ¿Cuál tenía más valor de eso? Bueno, eso es una cuestión de ustedes, eso ya lo tienen que pensar y leer ustedes. Me alegro que hayan leído, chicos, y todas las opiniones. Les mando un abrazo grande, tienen 7 todos. Gracias, profe. Bueno, gracias, Bueno, profe. Díganle a los nos vemos. próximos. Listo. Dale. Dale. Chao, Abrazo. nos vemos. Hola Facundo. Hola, profe. ¿Falta alguno? Profe, ahí le Uno digo. solo. Sí, uno solo. Está entrando. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, a ver Bien, bien. qué pudieron ver de esto de Sarmiento. Bueno, primero, si quiere, le contaba un poco la biografía de él. A ¿sí? ver, Así Nosotros sabemos de quién estamos hablando. habíamos armado un power. No sé si quiere que se lo mostremos. lo que pasa es que me faltan muchos grupos, no vamos a poder alcanzar con el Dale. tiempo. Bueno, Bien. bueno. Bueno, nació un 15 de febrero de 1811 en San Juan y falleció un 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay. También, bueno, tuvo de mandato presidencial, ¿no? El 12 de octubre de 1868 hasta el 11 de octubre de 1874. ¿Qué promulgó? Bueno, promulgó lo que es la educación, ¿no? En el cual él insistió en que sea pública, gratuita y común para todos los niños y las niñas Y una de más, esa época. gradual. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué era eso de gradual? ¿Qué idea les da eso de gradual? ¿Cómo de verdad? Claro, porque él habla de gratuita, obligatoria, gradual, laica, en la ley 1420, después del Congreso Pedagógico de 1882. Y una es gradual. ¿Qué se haría para usted lo gradual? Que sea obligatoria para todos, digamos, que tenga una obligación que se egresen la primaria, digamos, que tengan la primaria completa y eso. Por ahí anda, pero ¿qué se haría lo gradual? Es que en realidad también había dicho que creo que tenía quinto grado lo que había dicho Por grado, por para grado. que tenía que Yo tener le sí o sí. sé. Hola Facundo. Porque, Hola, profe. porque es eso, porque tiene que ver con eso. Con lo Claro. gradual es por grado, primero, segundo, tercero, cuarto, eso es. Claro. No se estaba Claro. haciendo así. Ahí justo estamos hablando de la ley, Facu. Ah, de la ley, sí. Eh, bueno, era que, o sea, él fue en la presidencia de Roca
pero el que como La lo promulgó, propuso digamos. fue Sarmiento, claro, la promulgó fue Sarmiento. Y Sí, que bueno, que decía que tenía que ser gratuita, bueno, para todo el mundo, obligatoria, primaria, así sí. por grado, y ¿cómo era? Gradual, Gradual gratuita, y gratuita, y obligatoria. si no Y me hay sale la una otra. que le hice yo, ahí le hice una pregunta con respecto a Laica. la... Ah, laica, sí. Era yo lo que entendí, que era como para que no haya diferencia y para que vaya todo el mundo, se basaban en lo que decía el hombre y en la ciencia, no se basaba en lo que eran las creencias y las religiones, que era para que todo el mundo pueda ir y no haya diferencia y no quede nadie afuera, lo que yo entendí. Perfecto. Sí. Hay una parte igual en el principio de Argentina en que la educación, tanto la matemática o la lingüista, era a partir de que se enseñaba a partir de la iglesia, digamos. Muy bien. Claro, porque la iglesia era evangelizadora. Digamos Y además como que siempre fue potencia de mundo la iglesia, digamos. claro, siempre Claro. estaban las misiones que yo le dije a usted que se llamaban encomiendas. Entonces, en la época, digamos, colonizadora, se ponían, por ejemplo, huevos de gallina al costado de un árbol para que la gente se reuniera a una determinada, suponete, porque eso daba la idea de comida. Entonces ahí daban, por Ah, ejemplo, lengua, se instruía sobre lengua. Claro. Eso era uno, por ejemplo, la enseñanza evangelizadora. Hoy nosotros, sin darnos cuenta o influidos por la historia, tenemos esa institución evangelizadora, monacal. Ustedes tienen en el aula se haría el dormitorio de los monjes, y yo se haría el sacerdote mayor, digamos, de clero. Claro, claro. sí. Entonces Porque ustedes tienen tienen un poder de sumisión muy grande, ustedes no tienen la posibilidad de cuestionar lo que yo digo. Para ser un libre pensador, hay que, en la historia, vos no podés, sí, lo que dijo, del que no Sí, dijo, del que me dijo, pero eran mentiras, de la contradicción. No, 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 en sí. historia hay que leer. En Claro, historia hay que sí. leer. Si vos querés ser un libre pensador, necesitas leer el Clarín y leer el Página 12. Ponle, yo profe, tenía una profesora, porque yo fui a un colegio católico y era una monja. Y me acuerdo una de esas tantas clases que tuvimos en la secundaria, un compañero le propuso, porque ella decía, bueno, viste que el hombre evolucionó por los monos, o sea, ¿Sí? lo que dice la ¿Sí? ciencia. Y él ya decía que no, que era Adán y Eva, digamos. Y bueno, y no le aceptaba mi compañero le decía que no era así. Entonces, bueno, Claro. es lo que usted dice, digamos. Y no solo Sí, también, creo yo, en el hecho de los pensamientos, sino también cómo está armado el aula, por así decir. El tema de los bancos, el tema Hilera y así, de que el claro, profesor tiene que estar adelante. Bueno, claro. Todavía vivimos eso. Viste Claro, que Sarmiento tenía, digamos, una visión acerca de esa educación europeizante, ¿no? claro. claro, sí. Él tomó mucha idea de Europa, digamos, Sí, de los viajes fue en Europa. en África también. Lo que se le habla de la Fueron civilización, digamos. medio nefastos. Sí. Claro, ahí está, me gusta, entrar ahí, entrar ahí. El que dijo medio nefasto, Facundo. Y tenía el pensamiento, él decía que la sangre de los pobres, creo que me anda medio mal internet. Ahí está, ahí está. Sí. Ahí Ahí está. mejoró. Ahí está. Sí, que él decía que la sangre de los pobres tenían que usarla para poder, ¿cómo se dice? En las tierras de Argentina, Sí, como pagar las tierras de Argentina, digamos, sí, de los pobres y de los enfermos. claro. Porque los enfermos, los drogadictos eran hijos de viciosos que le hacían gastar al Estado. Fíjate vos Claro. Sí, sí, yo, bueno, ahora que repasamos esto, uno siempre en la escuela lo tenía a Sarmiento como un prócer y nada más, digamos, sabía lo que era la parte de lo que hizo con la educación, pero bueno, también, no sé si usted fue el que dijo de lo de Hitler, bueno, lo he escuchado también otra vez, que Hitler sí fue
bueno, no voy a decir la palabra, bueno, pero Sarmiento no está muy lejos de eso tampoco, más allá que hizo muchas cosas buenas también. Claro. Sí, Hitler fue Nosotros el del... igual, Sí, con esto, digamos, nos dimos cuenta de muchas cosas que él hizo, o sea, ayudó mucho en lo que es la educación de nuestro país, pero además hizo cosas feas que, aunque sea yo, no las sabía. claro. Bueno, gracias a esto me di cuenta igual de esas cosas, ¿no? Es Por como dice eso, usted, porque la escuela siempre te marca lo que... Claro, lo Antes que te está enseñaban bien. que los indios eran los malos, y al final los indios eran los buenos porque sí, ellos estaban primero, y ellos venían a sacar yo la creo, tierra. yo creo que si hoy en Argentina no tenemos la educación construida de cultivar la tierra, y bueno, ha sido son estas 10 familias que viven en Recoleta, en Buenos Aires. Hoy están ocupando esto de lo que estamos hablando, el Zoom, el Flow, el Cablevisión, todo esto Claro. son 10 familias que viven en el centro de Buenos Aires, que viven en Palermo y que viven ahí en el Sí. poder centralista. Lo europeizante, ellos sí tienen lo europeizante. Nosotros somos los negros, nosotros somos Sí. los cumbieros, nosotros somos los grasas, nosotros somos... Eso es lo que pasa. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de explicar, de construir, disentir. Yo, por lo menos, disentir yo, porque yo disiento de esto. No me gusta, Sí, sí. no me parece bueno. El otro día me preguntaron, ¿vos qué héroe elegirías? Me dicen Sarmiento, Belgrano o San Martín. Y yo les comencé el video diciéndole de que nosotros tenemos esta impronta de parcializar, ¿viste? San Martín cruzó los Andes, Belgrano cruzó la Ah, sí. bandera, Sarmiento y la educación. Y esto lo estamos viviendo hasta hoy, chicos. Eso. Esta es la pelea del rico contra el pobre. Sí. Esta es la pelea del indio contra el poder Porque muchos centralista tienen porteño. tanto y hay gente que tiene tan poco. Claro. Esta es la idea del peronismo contra el radicalismo. Vos le preguntás a un radical quién fue Sarmiento y te dice, sentó las bases del país. Sarmiento sentó las bases del país. Fue presidente, fue escritor de 52 libros, fue embajador en 5 países diferentes. Sí, y un peronista te diría, sí, pero trajo métodos represivos de Argelia y de Francia que quería aplicar con los gauchos nuestros. Guarda con Claro. esa. ¿Y San Martín Sí, quién sí. era? San Martín. Y bueno, San Martín, sí, liberó Chile, liberó Bolivia, liberó Perú, liberó Venezuela, liberó Uruguay. Pero fueron 3 años, fueron 4 años esas luchas. La batalla de San Lorenzo fueron 15 minutos. Claro. Y terminó muriendo en Boulogne-sur-Mer. Él se fue a vivir a Inglaterra, era un héroe chetongo. Era un héroe Claro. chetongo. Mm. ¿Y Belgrano qué? Y Belgrano ese sí organizó el país. Él no era militar, era abogado. El juramento de la bandera se hizo en una islita de Rosario. Pero después, para ir a pelear contra los realistas con el ejército del norte, había que rejurar la bandera para que nos representara. Y eso se hace en el río Juramento, en Salta. Y cuando se iba a morir Belgrano, y bueno, agarró de la muñeca, se sacó el reloj y le pagó el médico y falleció, ya está. Qué diferencia, ¿no? Mira. Bueno, Sarmiento también vive algo así en la guerra contra el Paraguay, ¿no? Porque fallece un hijo adoptivo de él. Los generales que iban al frente se ponían ataviados de rojo para que se los distinguiera más, muy diferente a los de la guerra de las Malvinas, que se quedaron en Buenos Aires y dirigían desde ahí todas las acciones de lo que pasan en las islas. Bueno, chicos, 7. Bueno, profe. Bueno, profe, Bueno, Bueno, profe. gracias. gracias. Listo, 7. Dale. Gracias, profe. No, Gracias a profe. usted. Ahora le avisamos a nuestro grupo. Vamos a los próximos. Chao, profe. Chao.
¿Me estaría faltando uno o son dos? Ahí le mando un mensaje, profe, yo el que falta. A ver, ¿por qué no se conectó? ¿Quién estaría faltando ahí? Corso. Corso. Ahí está entrando. Sí, ahí está entrando. Ahí está. No, Macarena Giagante me dice acá. No. Bueno, yo voy a entrar, seguramente. Mándale un mensajito a decir que estamos. Bueno, ¿y cómo? Ahí está Matías. ¿Que cómo les va esto de Sarmiento? ¿Cómo les ha ido con esto de Sarmiento? Bien, está Bien. interesante escuchar otros puntos de vista, ¿no? Porque en el colegio te enseñan una cosa, poco y nada, y con el video que subió usted ahí a la plataforma me quedé como impactado. Sí, sí, un video. Son, perdón, profe, que justo para agregarle que, bueno, sí, son cosas que por ahí uno lo escucha de chico de una manera y creciendo, leyendo también y escuchando otros puntos de vista, por ahí puede lograr identificarlo de otra forma, lo que es el tema en sí. Le va dando varios puntos de vista, varias ideas. Pero es interesante, muy interesante. Y siempre más de grande, por ahí ya uno le va viendo puntos más importantes que por ahí antes uno pensaba que no eran relevantes, pero todo tiene una unión con todo. Claro, porque esto que me decís vos, para ser un libre pensador hay que leer. Yo te puedo decir una cosa, pero la historia no tiene subjetividad, fue un hecho, pasó. No es que me dijo esto de esto con la contradicción esta y esta. No, no, acá hay que agarrar un libro y leer. Para ser un libre pensador, vos necesitas leer el página 12 y necesitas leer el Clarín. Entonces, con esto que me dicen ustedes que leyeron y todo eso, bueno, me reconforta eso. ¿Cómo es esto de las ideas europeízantes de Sarmiento? Yo creo que, bueno, como dice el libro de Civilización y Barbarie, que es uno que yo en mi caso personal no lo había terminado de leer nunca, sí había visto por partes, pero nunca completo. Que bueno, que obviamente es el ideal que él tenía, que Sarmiento tenía, un ideal más unitario, que él pensaba que el modelo de vida y modelo de población, todo era el europeo, comparaba, hacía siempre analogías entre la población europea y la población americana, y que sí, que obviamente hay una gran diferencia, y más por también diferencia de años, obviamente que ellos tenían imperios desde los imperios, y nosotros mucho tiempo después aparecimos, entonces obviamente va a haber un cambio en el desarrollo, más allá también de las ideas que tenía, bueno, obviamente una civilización y de la barbarie que le ponía en la zona rural como la barbarie, que no tenían desarrollo a causa de los indígenas, que causaban muerte, que no era no era lo bueno que él veía en la gente de la zona rural, sino que el ejemplo de vida para él siempre fue el europeo y las civilizaciones justamente civilizadas. Pero bueno, también hay nombre en el libro los puntos de vista de él, que su mayor enemigo como figura en el libro pareciera que fue Rosas, con el que no compartía los ideales. Como dice ahí, piensa que Rosas fue el que rompió con lo que era la civilización de Buenos Aires, porque Claro. así lo dice, con Quiroga también. Con los caudillos. Con los caudillos, que bueno, da como ejemplo, un ejemplo perfecto de caudillo dice que era Facundo Quiroga, y que bueno, que José María Paz apareció en Córdoba también como para hacerle frente a ellos. Primero le nombra Córdoba como una zona rural y después no zona rural, sino que con una época medieval, decía, y después obviamente lo nombra con una zona que José María Paz la transformó en unitaria, entonces para él ya pasa a estar de acuerdo con José María Paz. Pero yo creo que el significado más que nada que él le trata de dar es eso, de civilizado a lo más parecido a lo que era Europa, y la barbarie, lo que era el desorden, por así decirlo, de la población rural. Sí, sí, sin duda. Esto que vivimos
lo unitario y lo federal, el poder centralista porteño contra el interior del país, el River Boca, el radicalismo peronismo, todo eso no lo podemos superar. Fíjate que no estamos luchando por un país, no estamos construyendo un país. El indio contra el civilizado, el europeo contra el indio nuestro, bueno, son todas ideas que Sarmiento a través de la